When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me. Hola, amigos, pues este es un especial de Navidad, por esta vez use música de los Beatles. Bueno, antes de comience este vídeo del especial, haré de nuevo vídeos del Ta San Andreas, pero no continuaré los misterios del NK1, lo repetiré de nuevo, no, continuaré con la serie de los misterios NK1, ¿escucharon? Para que no me vengan que... Oye, yo quiero salir en tus vídeos del Ta. Bueno, mi serie será Los Consejos de Rase 177. Esta serie está basado en la serie de un usuario que hace vídeos de Halo mexicano, jeje, se los recomiendo, pero bueno, comencemos con el primera leyenda navideña. El árbol de Navidad. Buena parte de la tradición del árbol de Navidad se origina en una leyenda europea. Se dice que durante una fría noche de invierno, un niño buscaba refugio. Lo recibieron en su casa un leñador y su esposa y le dieron de comer. Durante la noche, el niño se convirtió en un ángel vestido de oro, era el niño Dios. Para recompensar la bondad de los ancianos, tomó una rama de un pino y les dijo que la sembraran, prometiéndoles que cada año daría frutos. Y así fue, aquel árbol dio manzanas de oro y nueces de plata. Por su parte, los germanos vestían sus árboles en invierno, cuando perdían hojas, para que los espíritus buenos que en ellos habitaban regresaran pronto. Los adornos más comunes eran manzanas o piedras pintadas. Se dice que este fue el origen de los adornos. Las bolas de cristal se incorporaron alrededor del año 1750 en Bohemia. La costumbre del árbol se extendió por Europa y América durante el siglo XIX. Papá Noel, o Santa Claus. Papá Noel o Santa Claus, está inspirada en la vida del obispo de Mira, la actual Turquía, conocido hoy como San Nicolás, quien fue muy popular por su bondad y por su generosidad con los pobres. Se llamaba Nicolás de Bari, y nació en el siglo IV. Su aspecto distaba bastante del que hoy se le atribuye. Se lo representaba como un hombre de complexión delgada y gran estatura que vestía como un sacerdote. El hecho de que se lo represente con 3 bolsas doradas se debe a que, según cuenta la leyenda, Nicolás de Bari supo en una ocasión que uno de sus vecinos se encontraba en bancarrota y que estaba desesperado por no tener la dote de su hija, comprometida para casarse en fecha próxima. Al conocer las tribulaciones de su vecino, Nicolás dejó una bolsa con monedas de oro como un obsequio en la casa del mercader. La boda se celebró sin contratiempos. Desde entonces cobró fuerza la costumbre de intercambiar regalos en Navidad. En el año 1087, los restos de San Nicolás fueron llevados a Bari, Italia, donde se construyó una iglesia en su nombre, pero curiosamente en Italia no es San Nicolás quien trae los regalos de Navidad sino una bruja buena. En el siglo XII la tradición católica de San Nicolás se expandió por Europa, mezclándose con celebraciones similares. Hacia el siglo XVII emigrantes holandeses llevaron la costumbre a Estados Unidos. Aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja, y proceda en parte de San Nicolás, la imagen familiar de Santa Claus, con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de estos años. Hasta que el escritor inglés, Clement Moore, lo imaginó en un trineo llevado por 8 renos, Papá Noel repartía sus regalos a pie o montado en un caballo. Pero además, no siempre tuvo la imagen universal que se conoce hoy. El nuevo aspecto de tan querido símbolo navideño, un hombre regordete de sonrosadas mejillas y larga barba blanca, se debió al arte del caricaturista norteamericano del siglo XIX, Thomas Nast, quien representó así a Santa en una ilustración. En 1931 una marca de gaseosas, ya sabrán cuál marca fue verdad, le encargó al diseñador, Don Sundlon, que dibujara un Papá Noel para su campaña navideña. Esa imagen quedó en el imaginario popular y luego ya nadie lo imaginó de otra forma. La verdadera historia de Rodolfo el Reno. Una noche de diciembre en Chicago, hace muchos años, una pequeña niña saltó al regazo de su papá y le hizo una pregunta. Una pregunta muy simple, con su curiosidad de niña, pero que tuvo gran efecto en el corazón de Robert May, su padre. Papá, dijo la pequeña Bárbara de 4 años, ¿por qué mi mamá no puede ser como las otras mamás? La mamá de la pequeña, Evelyn, se encontraba muy enferma de cáncer. Los 3 vivían en un pequeño departamento de solo 2 cuartos y todo el dinero que Bobo ganaba lo usaban para los medicamentos y tratamientos de Evelyn, que yacía acostada en un pequeño sofá.
La tristeza de Bob al escuchar la pregunta de su hija era muy grande. Las vidas de los adultos suelen ser complicadas y se complican aún más con la inocencia de los niños. Entonces, buscando una respuesta que quitara esa carga de su pequeña hija, comenzó a inventar una historia tratando de responder. Bob sabía el significado de diferente. Desde niño había sido muy delicado y enfermizo. Con la crueldad que permite la ignorancia, los otros niños siempre se burlaban de él y no le permitían jugar con ellos. Bob era delgado, delicado y pequeño, y sus compañeros de clase siempre lo hacían llorar con sus burlas. De adulto Bob tampoco fue muy feliz. Tenía un trabajo mediocre, su esposa estaba enferma y los 2 años que había durado su estado crítico lo habían dejado deprimido, triste y con muchas deudas. Aunque no lo supo en ese momento, Bob dio a su hija la respuesta que traería un milagro a su vida. Esa noche fría de diciembre, en Chicago, Bob abrazó a su pequeña hija y comenzó a contarle un cuento. Rodolfo, el reno de la nariz roja. Hace mucho tiempo, había un reno llamado Rudolf, el único reno en el mundo que tenía una gran nariz roja. Naturalmente la gente le llamaba Rodolfo, el reno de la nariz roja. Rodolfo estaba terriblemente avergonzado por su enorme nariz tan peculiar. Los otros renos se burlaban de él. Su padre, su madre y su hermana también sentían pena por la desdicha de Rudolf. Incluso él mismo se sentía muy apenado. Una noche en víspera de Navidad, Santa Claus estaba preparando su trineo, alistando a todos sus renos, Dasher, Prancer, Vixen y los otros para dar la vuelta alrededor del mundo, llevando regalos a los niños. Pero de pronto una terrible tormenta se desató y la neblina cubrió toda la tierra, evitando que los renos pudieran remontar el vuelo, y Santa sabía que con tanta niebla no podría encontrar una sola chimenea. De pronto, Rudolf apareció para ver qué sucedía. Su gran nariz brillaba como nunca. Santa sintió que esa era la respuesta a su problema, así que llamó a Rudolf y lo colocó al frente del trineo, adelante de todos los demás renos, como líder. Con esa gran nariz como guía, los venados pronto remontaron el vuelo y Rudolf condujo a Santa a cada una de las chimeneas. Esa terrible noche ni la lluvia, los truenos, la nieve o la niebla pudieron detener a Rudolf, que con su gran nariz roja iluminó el camino. Y así fue como Rudolf se convirtió en el reno más querido y admirado de todos. Esa gran nariz que un día lo hizo sentir tan mal, hoy era la envidia de todos en el mundo de los renos. Santa Claus les dijo a todos los renos que Rudolf había sido el héroe, y desde ese día Rudolf pudo vivir sereno y feliz. La pequeña Bárbara sonrió contenta cuando su papá terminó la historia, y cada noche desde esa vez, le pedía a su papá que le contara la historia de Rudolf como un arrullo para poder dormir. Luego Bob decidió hacerle un cuento a su pequeña hijita cuando se aproximaba la Navidad. Se puso a escribirlo como un poema y le puso algunos dibujos muy simples, luego lo adornó como si fuera un libro, para dárselo como regalo a su hija. Noche tras noche Bob trabajó en los versos porque quería que su hija tuviera un regalo valioso. Lo poco que él pudiera hacer no era suficiente, ya que no tenía dinero para comprarle nada. Una noche, mientras Bob daba los toques finales al poema de Rudolf, la tragedia entró a su casa. Evelyn se puso más grave e irremediablemente murió. Bob, más triste que nunca y con todas las esperanzas rotas, se hizo fuerte para no caer frente a Bárbara. Apoyándose en esa idea, se sentó en su solitario departamento y volvió a trabajar en Rudolf con lágrimas en los ojos. Cuando Bárbara lo recibió, se emocionó tanto que lloró de alegría, sosteniendo con gusto el hermoso regalo que su padre le había hecho con sus propias manos, su regalo de Navidad. Luego Bob fue invitado a la fiesta de celebración de Navidad de los empleados. Él no tenía ánimos para ir, se sentía deprimido y más solo que nunca, pero sus jefes le insistieron. Cuando Bob aceptó, llevó con él su poema de Rudolf y en la fiesta lo leyó a los invitados. Al principio la muchedumbre ruidosa lo escuchó entre risas y comentarios burlones, pero luego se quedaron callados y al final rompieron en un aplauso espontáneo. Eso fue en 1938. Por la Navidad de 1947, cerca de 6 millones de copias del libro habían sido regaladas o vendidas, haciendo de Rudolf uno de los libros más distribuidos en el mundo. La demanda de productos de Rudolf se incrementó en muchos sentidos. Cada día más productos nuevos con la imagen de Rudolf eran vendidos y la gente solicitaba aún más. Los historiadores predijeron que Rudolf tendría un lugar especial en las leyendas de Navidad. Y así fue. A través de todos los años de infelicidad y amargura y la muerte trágica de su esposa, Bob ha conseguido la calma, recordando siempre con agradecimiento la noche en que su hija pequeña de 4 años le hizo una pregunta que lo llevó a un milagro.
Las arañas de Navidad. Hace mucho tiempo, en un pueblecito allá en las montañas, iniciaron los preparativos para la Navidad y como era costumbre, todas las mujeres se pusieron, escoba en mano, a limpiar y limpiar hasta dejarlo todo reluciente para cuando llegaran las esperadas fiestas navideñas. En una de las casas habitaba una araña que tenía instalado su nido en las vigas del comedor. Viendo temerosa que las escobas se acercaba peligrosamente donde estaban sus pequeñas hijas, las llamo a todas y se las llevo un poco más arriba, donde había un pequeño hueco entre ladrillos y que casi no era visible. Allí estuvieron escondidas varios días, hasta que una noche vieron algo asombroso. En el comedor había brotado un árbol centelleantes de luces y lleno, desde la raíz a las puntas, de toda clase de cosas brillantes y deliciosas. Las pequeñas arañas estaban muy impacientes y solo querían ir hacia el árbol, pero la mamá araña no les dejó acercarse a él, hasta que en la casa solo se oyó el silencio. Entonces las arañitas se deslizaron por sus hilos y bajando hasta el árbol para ver de cerca todas aquellas maravillas. Se pasearon arriba y abajo mirándolo todo, tocando los adornos con sus patas y dando tantas vueltas que, al final, todo el árbol quedó envuelto en una gran masa de telarañas y había perdido todo su esplendor. Justo aquella noche era la noche en que Santa Claus llegaba a las casas para dejar sus regalos. Se rió mucho viendo lo felices que eran las arañas, pero también sabía que los niños se pondrían tristes cuando vieran su árbol tan sucio y gris. Así que les preguntó si querían quedarse en el árbol para siempre. Algunas dijeron que sí y otras decidieron volver a su nido. Santa Claus sopló sobre el árbol y, las que quisieron quedarse, se convirtieron en arañitas doradas y sus hilos en bonitas y brillantes guirnaldas que colgaban de las ramas del árbol, haciendo que este fuera aún más bonito. Y esa es la razón por la que muchas personas ponen arañas y guirnaldas doradas en los árboles de Navidad. La rosa navideña. Una de las leyendas más hermosas de la Navidad es sobre el eléboro. En esta historia había una modesta pastora que estaba poniendo una ovejita al resguardo de la nieve en una fría noche invernal, cuando vio que pasaban por los desiertos lugares que la rodeaban 3 hombres. Llevaban en sus manos extraños recipientes de metal que brillaban como el sol. El aire se había impregnado de perfumes, mirra e incienso. Volvió a asombrarse cuando vio pasar pastores llevando frutos secos, entre los cuales destacaban las nueces, avellanas, castañas y almendras, como así también sabrosa miel. Les preguntó a dónde se dirigían a esa hora de la noche y ellos respondieron que llevaban regalos para el niño Dios, que acababa de nacer. La pastora, que no tenía que ofrecer al divino niño, se sintió triste por ello y comenzó a llorar desconsoladamente al pensar que ni siquiera tenía una flor para él. En ese momento pasó un ángel y al verla llorando, descendió a la tierra y le preguntó cuál era el motivo de su pena. Con voz entrecortada por el llanto, ella le relató lo que le sucedía. Entonces el ángel, compadecido, apartó con sus pies la nieve y milagrosamente surgió una bellísima rosa blanca con tintes rosados. La alegría se apoderó de la pastora, que manifestó su agradecimiento al ángel. Cogió la flor y corrió a entregársela al recién nacido. Esta rosa florece en invierno en las montañas de Europa Central y se la conoce popularmente como rosa de Navidad. Curiosidades de la Navidad. 1. Mucha gente asegura que Santa Claus, Papá Noel, es una creación de una campaña publicitaria de Coca-Cola. Esto es falso. En realidad la compañía pidió a Don Sundblom que creara una serie de dibujos publicitarios de Santa Claus con una botella del refresco. 2. Los suicidios no aumentan durante Navidad o el invierno. Creer que la gente se siente más sola durante estas fechas, sumado al frío y la alegría de otros, empuja a más personas a suicidarse es falso y una simple leyenda urbana sin bases ni fundamento. 3. Los Reyes Magos han sido personajes que a lo largo del tiempo se ha modificado para acomodar a la historia. En el siglo IV fueron 2, 4, 6, 12 y hasta 60. Baltasar fue blanco hasta el siglo XVI, después se lo representó de raza negra por necesidades estratégicas de la Iglesia. Bueno amigos, esto es todo, espero que les haya gustado, espero que tengan una bonita y buena Navidad 2010, espero estar otro año más en YouTube para subir más vídeos en esta cuenta. Bueno, adiós y los veo en el próximo vídeo, adiós.